a continuar la serie de versículos que iniciamos la semana anterior, ¿ya? Y para eso, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Colosenses y vamos a leer una vez más los versículos del capítulo 4, verso 2 al verso 6. Colosenses capítulo 4, verso 2 al verso 6. Dice la palabra de Dios de esta manera: perseverad en la oración, velad en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Como habíamos dicho la semana anterior, el apóstol Pablo en esta porción de versículos está enseñando a los creyentes de Colosas qué es aquello que debe caracterizar la boca de un verdadero cristiano, ¿sí? ¿Y cuáles eran los dos puntos principales que íbamos a ver en relación a cuáles son estas características? Eran dos características puntuales. La primera de ellas la revisamos la semana anterior y era la oración. Capítulo 4, del 2 al 4. Y lo que vamos a revisar en esta mañana tiene que ver con la segunda característica de la boca de lo que habla un creyente, y esto es el evangelio o la predicación de alguna manera, ¿ok? Vamos a ver entonces que las dos características o aquellas dos cosas que caracterizan la boca de un creyente es en estos versículos del 2 al 4 es la oración, y del versículo 5 al versículo 6 es el evangelio, y ya vamos a explicar por qué decimos que es el evangelio. Y si ustedes quieren ser un poquito más minuciosos en eso, vamos a dividir la porción que tenemos del versículo 5 al versículo 6 de esta forma. Vamos a decir que el evangelio se caracteriza por estar en la boca de un creyente mientras el creyente está predicando la palabra de Dios. Y el evangelio va a caracterizar la boca de un creyente, en segundo lugar, en cómo este creyente utiliza sus palabras para hablar con otras personas. Y ahí todos nosotros caemos, ¿no es cierto? Porque en ocasiones, como dijimos la anterior semana, esta boquita que Dios nos ha dado, en ocasiones ha sido utilizada para bendecir a tanta gente, pero al mismo tiempo, en otras ocasiones, nuestra misma boca ha sido utilizada para traer conflicto, problema a otras personas. Así que vamos a mirar esto, ¿no? Que el evangelio debe permear la boca de un creyente mientras predica el evangelio y mientras utiliza cada una de las palabras pronunciadas por nuestra boca para edificar a las personas que nos escuchan, ¿ok? Entonces, no vamos a verlo, no vamos a repetir lo que ya dijimos la anterior semana, únicamente vamos a mirar el resto de versos que nos tocan compartir hoy. Así que nada más leamos juntos de vuelta el verso 5 y verso 6 para que los tengamos en la cabeza. Dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. De manera que a partir del verso 5, el apóstol Pablo nos va a hablar sobre esta segunda área en la que un verdadero creyente tiene que caracterizarse en cuanto a su hablar. Y tiene que ver, como ya dijimos puntualmente, con el evangelio de Dios, ¿ya?
Y en primer lugar, entonces, el evangelio se mira en la boca de un creyente mientras el creyente predica a otras personas. La primera pregunta que nosotros podríamos hacernos en esta mañana en relación a este texto es ¿qué es lo que significa la frase del apóstol Pablo, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo? Un pastor dijo de esta manera: la conducta del creyente es lo que confiere credibilidad a sus palabras. La conducta del creyente es lo que confiere credibilidad a sus palabras. Y por esta razón, el apóstol Pablo utiliza en primer lugar en el verso 5 la palabra andad. La palabra andad viene de una palabra griega que es peripateo y que implica en sí misma esta palabra seguir una conducta, comportarse de una manera determinada. Eso es lo que tiene que ver la palabra peripateo, andar. Pero ahora el apóstol Pablo nos dice, ok, caminen de una manera determinada, una conducta apropiada, pero ¿cuál es esa conducta determinada en la cual el creyente tiene que andar o caminar? Que sigue diciendo el apóstol Pablo en verso 5, andad sabiamente. Andad sabiamente es la manera o la conducta que el creyente el comportamiento que un creyente debe tener cuando él está caminando en Cristo. Ahora, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con andar sabiamente? La palabra sabiamente viene de la palabra griega sofía, de donde nosotros sabemos que viene la palabra sabiduría, que describe a una persona que tiene conocimiento, pero utiliza ese conocimiento adquirido por su vida, por su experiencia y a la vez por su trabajo propio para manejarlo con sentido común. Una vez más, repito esto, la palabra sabiamente viene de la palabra griega sofía, que describe a una persona que utiliza el conocimiento y la experiencia que esta persona tiene con sentido común. ¿Ya? Creo que ahí sonó un poco más claro. ¿Ya? ¿A qué es lo que estamos refiriéndonos con esto? Que una persona sabia es aquella persona que sabe que tiene el conocimiento adquirido por lo que ha aprendido y por aquellas cosas que ha experimentado, y que a raíz de ese conocimiento que esta persona tiene, puede utilizarlo como sería esperable de una persona que tiene un sentido común. ¿Ya? Yo quería ponerles un ejemplo. Cuando yo estaba aún en clases en la universidad y uno de mis profesores de semiología nos estaba explicando cómo interpretar un electrocardiograma. Para él nos estaba enseñando la manera más fácil y una de las formas más comunes, utilizando el sentido común, de aprender a interpretar un electrocardiograma. Pero después de unos intentos con estas cabezas duras que en ocasiones somos como estudiantes, no dábamos el pie con bola, como dice mi hermano Lenin, y no hallábamos cuál era el sentido común con esto. El profesor al final terminó diciendo a toda la clase, parece que sentido común no vino a clases. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que parece ser en ocasiones, mis hermanos, que en muchas ocasiones a nosotros tampoco nos acompaña el sentido común. ¿Y a qué me refiero con esto en relación a mi caminar como creyente y a veces en ocasiones a nuestra forma de hablar? Que en ocasiones nosotros, hermanos, no nos detenemos a pensar lo que podría causar en la vida de otra persona las cosas que yo estoy diciendo con mis palabras. A veces no nos damos cuenta del daño o las heridas profundas que lo que estamos diciendo están causando en otras personas. Incluso recordando el libro de Proverbios, dice que es mucho más profundo la herida de alguien que habla palabras que aquella herida que podemos tener con una espada. Entonces, en ocasiones tampoco nos ha acompañado el sentido común pensando en estas cosas. Hay ocasiones, hermanos, en las que nosotros pensamos que la forma de corregir la conducta o la forma de pensar de otras personas es únicamente tirando verdades.
Y aunque es una verdad a medias, porque alguien podría decir, pero yo le estoy diciendo a esta otra persona que es así, 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 y que debería ser asá, 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 asá. No estoy diciendo nada malo a la otra persona, no le estoy faltando al respeto. Pero recuerden ustedes que la Biblia nos dice en Proverbios capítulo 16, verso 6, la manera en cómo nosotros incluso deberíamos tratar de corregir el pecado. ¿Y cuál es esa forma? Este texto dice, con misericordia y verdad se expía la culpa o se corrige el pecado en nuestra traducción a la Reina Valera. Y con el temor del Señor, el hombre se aparta del mal. Entonces nosotros podríamos incluso pensar que en ocasiones simplemente tirar verdades de lo que, ok, no te estoy diciendo una mentira, sería la manera correcta en cómo decir las cosas, pero acá en este caso podría ser Salomón, está diciendo que recuerda, no solamente es la verdad de un lado, sino también tienes que ser misericordioso al momento de pensar en corregir a una persona en su manera de hablar o en su manera de caminar o en su manera de pensar. ¿Se dan cuenta? En ocasiones tampoco, hermanos, nos ha acompañado el sentido común cuando en ocasiones con nuestra manera de hablar o comportarnos solo pensamos en nosotros mismos. En las ocasiones que hemos sido egoístas, pensando en aquello que únicamente nos hace bien a nosotros, en aquello que únicamente trae beneficios para mi vida, prácticamente en aquello que solo da un rédito o es bueno para mí. Entonces, tampoco nos ha acompañado el sentido común en muchas ocasiones en ese sentido, ¿se dan cuenta? Pero en este caso, la palabra de Dios nos llama una vez más a ser sabios, a tener una manera de caminar que implique tener el conocimiento a través de la adquisición y a través de las experiencias que hemos vivido, pero a la vez utilizándolo, esa misma experiencia, ese mismo conocimiento de manera como se tendría que esperar de alguien que tiene ese conocimiento y esa experiencia. Entonces, la sabiduría para nosotros es actualmente comprender cuáles son mis circunstancias y cuáles son, en medio de mis circunstancias, las buenas decisiones que yo podría llegar a tomar posterior a la evaluación de todas mis circunstancias. ¿Se dan cuenta? Ser sabio entonces implicaría comprender cuáles son las circunstancias en las que yo estoy viviendo y cuáles podrían ser las buenas decisiones que yo podría tomar en relación a las circunstancias en las que yo me encuentro. Y después de evaluar todo eso, tomar una decisión. Entonces, hermanos, prioritariamente nosotros somos llamados a andar de esta misma manera. Andar, caminar, tener una conducta que implique ser personas sabias. Ahora piensen ustedes, el apóstol Pablo en este mismo versículo nos especifica a nosotros con qué personas prioritariamente nosotros tendríamos que comportarnos sabiamente. ¿Y qué dice el texto del verso 5? Dice, andad sabiamente con los de afuera, ¿no es cierto? Y ahora, noten ustedes, ¿con qué personas nosotros debemos o somos llamados a andar sabiamente? Por lo que vemos reflejado en este texto es con los de afuera, ¿ya? ¿Y quiénes son los de afuera? Los no creyentes para nosotros hoy. Si nosotros revisamos el contexto judío de aquel tiempo, la expresión utilizada, los de afuera, hace referencia a cualquier persona que no es judío o que no pertenece al pueblo de Dios. De manera que, como bien han dicho ustedes, en nuestro contexto, esta misma frase podría referirse a las personas que aún no han venido al conocimiento del Señor, que aún no son creyentes, que aún no pertenecen al pueblo de Dios, que aún no son cristianos. Pero ahora, ¿no es cierto? Alguien podría, alguno de nosotros podríamos pasarnos de vivos y decir, bueno, entonces este texto únicamente me está llamando a mí a ser sabio, a comportarme de una manera correcta con aquellos que no son creyentes. Y podemos decir que no está diciendo eso, porque si nosotros revisamos el resto de pasajes que tenemos en Escritura, nosotros somos llamados a vivir sabiamente con todos. Con todos. Pero en este contexto puntual, el apóstol Pablo nos hace pensar que particularmente nosotros debiéramos
pensar en cómo estamos actuando, caminando y hablando en relación a los no creyentes. ¿Por qué razón decimos esto, hermanos? Porque probablemente nosotros como creyentes, si llegase el momento en el que nosotros, por medio de un comportamiento o por medio de una palabra maldicha en medio de un contexto cristiano, podríamos tener dos opciones. Que ese comentario, ese comportamiento feo que hayamos tenido en relación a otra persona, sea hacia un creyente maduro. Entonces, si eso va hacia un creyente maduro, probablemente el creyente maduro va a poder decir en su interior, quizás mi hermano no estuvo en sus mejores días. Probablemente estuvo cargado, probablemente mi hermano no reaccionó como debería actuar y voy a orar por mi hermano, porque probablemente está muy cargado, está con algunas cosas y quizás eso le llevó a él a reaccionar de esta manera. O incluso, hermanos, por otro lado, podemos encontrarnos, si eso no sucede con otro creyente, con cristianos débiles, que probablemente puedan llegar a decir, ok, esta persona me ofendió, pero como cuenta esa persona con el Espíritu Santo, entonces puede quizás, guiado por el Espíritu Santo, aunque sea inmaduro, decir, ok, voy a tomar esto, no lo voy a tomar a pecho, no lo voy a hacer personal. Esto quizás me está llevando a mí como un cristiano a aprender a perdonar a mis hermanos. Quizás voy a tener que aprender a pasar por alto la ofensa. Y quizás voy a pedirle al Señor que me llene de sabiduría porque probablemente esto es una prueba para mí como un cristiano nuevo ante alguien que quizás ya ha estado por años en la iglesia y que ahora me está ofendiendo a mí. Pero eso, hermanos, en medio de un contexto cristiano. ¿Se dan cuenta? O sea, si nosotros, como nos ha pasado en ocasiones, que hemos tenido conflictos entre otros creyentes, entre creyentes es más fácil, por medio de un mismo espíritu que compartimos todos juntos, el Espíritu Santo de Dios, hallar una solución. ¿Se dan cuenta? Pero no así con un no creyente, porque en un no creyente la historia es completamente diferente. Con un no creyente, al momento de que nosotros tengamos un mal comportamiento con ellos o que nuestras palabras sean hirientes, puede ser que para esa persona nosotros seamos aquella persona que lo ha herido y que por esa razón ni siquiera él se acercaría a una iglesia, como suele pasar también en otros contextos. O no sé, ustedes pueden llegar a pensar en alguna persona que quizás no quiera venir a una iglesia porque en esa iglesia son así, porque en esa iglesia me critican, porque en esa iglesia dicen o hacen esto otra cosa, o dicen una cosa en la iglesia y después cuando salen son otro tipo de personas. Entonces, para los no creyentes la historia es diferente porque sí, como caminamos nosotros entre nosotros como creyentes, y si lo hacemos de mala forma, puede ser que estos no creyentes lo tomen como excusa para no venir a Cristo. Con esto no estoy diciendo, hermanos, que la salvación de estas personas dependa de nuestro comportamiento. No es así, no estoy diciendo eso. La salvación de ninguna persona depende de nuestro comportamiento. La salvación no depende ni tampoco de cómo nosotros hablamos, lo elocuentes que podemos llegar a ser. La salvación depende de Dios. Pero nosotros podemos ser parte y tener parte de culpa en relación a que otras personas que aún no conocen el Evangelio de Cristo ni siquiera quieran participar en algo que tenga que ver con el cristianismo. Entonces nosotros en esos casos sí podemos tener culpa. O sea, dices que eres creyente, pero después sigues hablando cosas soeces en medio de nosotros, te ríes de los mismos chistes, o sea, como dijimos en una predicación anterior, parecería que este cristianismo es simplemente otra clase de vida en medio del mundo. No es una clase diferente de vida. Entonces sí, para ellos va a tener un impacto diferente. Miren lo que dijo un pastor con estas palabras. Dice, si quienes profesan ser creyentes viven como necios con los de afuera o con los no creyentes, van a denigrar la fe. De vuelta, si quienes profesan ser creyentes viven como necios con los de afuera, quienes son los no creyentes, van a denigrar la fe.
¿No es quizás por esa razón que el apóstol Pablo dice, a causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, hablándoles a los judíos, por su manera de comportarnos? Y quizás no podría decirse lo mismo de nosotros, que por ahí estamos degradando, denigrando la fe que hemos decidido abrazar por medio de nuestro comportamiento y de nuestras palabras. Pero ¿por qué, hermanos, nosotros tenemos que andar sabiamente con ellos? ¿Por qué? No es necesario solo que las personas lean la Biblia como nosotros la leemos y alcancen sabiduría como nosotros la hemos alcanzado. ¿No basta solo con eso? ¿No basta solo con invitarles a la iglesia a que participen con nosotros de algún evento? ¿No basta solo con regalarles una Biblia? ¿No basta solo con predicarles el Evangelio? ¿Por qué nosotros debemos conducirnos con ellos sabiamente para que ellos nos puedan ver? Porque como dijo otro comentarista estas palabras, porque son pocos los hombres que leen los rollos sagrados. Todos los hombres os leen a vosotros. Y este mismo comentarista dice, Pablo estaba totalmente consciente de que la mejor forma de predicar el evangelio, de modo que sea aceptado para las personas que lo estaban mirando en ese entonces, era vivir de tal forma que los paganos pudieran decir estas palabras. Miren cómo se aman unos a otros. Y a pesar de todo lo que hemos dicho en contra de ellos, aún nos aman a nosotros y nos tratan con cariño, devolviendo bien por mal. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, tampoco quiero yo quedarme con este comentario en la frase que hemos escuchado probablemente constantemente, en que debemos únicamente predicar con nuestro testimonio. Implícitamente está la idea de todo lo que ya hemos dicho, que nosotros tenemos que predicar con nuestra manera de vivir. Implícitamente está. Pero no nos vamos a quedar en eso, porque, hermanos, nosotros sabemos que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, de tal manera que tu vida puede ayudar, puede adornar el evangelio, pero es necesario que tú prediques. Es necesario que tú hables el evangelio de Dios. Es necesario que tú, sí, cuentes tu testimonio, pero a la vez prediques acerca de Cristo crucificado, sepultado y resucitado el tercer día, y de ese mismo Dios, ahora vivo de entre los muertos, el que puede dar vida eterna a aquellos que confían en Él. Entonces, obviamente que está implícito que nosotros debemos predicar con nuestro testimonio, pero no tenemos que quedarnos allí. Si tenemos la oportunidad, tenemos que predicarles a las otras personas acerca de Cristo. Y para esto yo quisiera contarles una historia que me pasó a mí mientras yo estaba estudiando. Tuvimos un viaje misionario a la ciudad Ciudad del Este, en Paraguay, y estábamos nosotros estudiando Islam, ¿ya? Entonces, las personas que nos capacitaban nos estaban enseñando cómo es que nosotros tendríamos que predicarle a alguien que toda su vida creció en un contexto islámico. Recuerdo que en aquel entonces la frase que ellos hacían mucho hincapié fue una persona invitada, era ámenlos a ellos. Y nos contaba de una persona que había estado ni sé cuántos años y que había llegado a una sola familia. Y está bien. Pero una pregunta que nosotros nos hacíamos en nuestro interior era, pero ¿y cuándo estas personas les predican a Cristo? Porque nos enseñaban un montón de metodología que implica acercarte a una persona que tiene este contexto musulmán y estar con ellos y compartir. Y nuestra pregunta básica era, como acostumbrados a la parte occidental, era, pero bueno, ¿y cuándo le hablas de Cristo? ¿Cuándo le dices que Él murió? ¿Cuándo le dices que Él fue sepultado? ¿Cuándo le dices que Él resucitó? ¿Que le ofrece vida eterna? Pero la respuesta de esta persona nos sorprendió a todos nosotros porque nos dijo así, no basta solo con amarlos. ¿Qué opinan ustedes de eso? No basta, hermanos, solo con amarlos. Si tú, en este caso, cuando estábamos ahí presentes, si nosotros hubiésemos sido las personas que en nuestro corazón Dios haya puesto a ir a esos países complicados, difíciles, donde el cristianismo está prohibido e incluso penado, pero si Dios te llamó a eso, tú en algún momento de tu vida vas a tener que jugarte el pellejo.
por predicar el evangelio. Es verdad que puedes esperar a años, es verdad que puedes meterte en la vida de ellos de tal manera que puedas hallar confianza en ellos, pero la única forma en la que ellos van a conocer a Cristo verdaderamente es si tú les predicas a Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Estas personas necesitan conocer a Cristo. Entonces, tú puedes estar en medio de un contexto, tú dices, ok, yo le voy a predicar a mi familia, a la sociedad, a estos grupos que no conocen al Señor por medio de mi testimonio. Te pueden considerar la mejor persona del mundo, pero si tú no hablas de Cristo, no es suficiente. No es suficiente. Entonces, hermanos, vieron que esta partecita del versículo nos lleva a una transición, de que a través de nuestra vida mostramos o adornamos el evangelio de Cristo a través de la forma en cómo nosotros nos estamos manejando, pero el apóstol Pablo agrega en la última porción del verso 5, redimiendo el tiempo. Y esa frase del apóstol Pablo implica implícitamente la predicación del evangelio. Implícitamente el apóstol Pablo está diciendo ahí, utilicen correctamente el tiempo para con los no creyentes, para que ellos conozcan al Señor. Nada más para cerrar el anterior punto, el pastor Julio Benítez, en relación a cómo debe ser nuestra conducta, dijo estas palabras: debemos tener cuidado toda nuestra vida de cualquier circunstancia o contexto delante de los creyentes o incrédulos, de no decir o hacer nada que dificulte hablar de Cristo. Entonces, hermanos, tenemos que ser mucho más cuidadosos con los no creyentes, porque podemos ser parte de la vida de ellos, donde ellos no quieran incluso participar con nosotros en alguna actividad cristiana. Mis hermanos, los de afuera nos están observando. Los de afuera nos están viendo. Sería, hermanos, una completa desgracia para nosotros, mientras que en medio de nuestra iglesia hay un grupo que está orando para que el Señor abra puertas, ¿recuerdan los versos anteriores? Haya otro grupo en otro lado cerrando las mismas puertas por su mal testimonio y por su forma de hablar hacia ellos. Eso sí sería terrible, ¿no es cierto? Que mientras un grupo estemos esforzándonos y vamos, el Señor abra puertas y oremos, hermanos, para que Dios nos dé oportunidades para predicar a Cristo. En cambio, haya otros de nosotros mismos que en cambio por el otro lado está con su vida manejándose de formas incorrectas y está cerrando completamente la puerta para que estas otras personas conozcan al Señor. Pero ahora entonces vemos, ¿no es cierto? Ya les adelanté que estamos viendo esta transición. Nuestra vida está expuesta ante las personas que no son creyentes, delante de los que ya son creyentes también. Pero delante de los no creyentes, ellos nos están viendo, ellos nos están observando. Entonces, con nuestra vida adornamos el evangelio de Cristo que tenemos, pero a la vez les hablamos, porque esa es la única manera en que los no creyentes van a conocer al Señor. Y por eso el apóstol Pablo utiliza la palabra redimiendo el tiempo, redimiendo el tiempo. Y es interesante, hermanos, porque esta misma palabra, redimir o redención en el Nuevo Testamento, ustedes saben a lo que se refiere. La palabra redención se utiliza en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento y tiene la connotación o está en el contexto de salvación. Salvación. Hemos escuchado sobre la redención que es en Cristo Jesús, ¿ya? Y tiene este concepto en sí mismo de salvación. Se utiliza de manera particular cuando se lo utiliza en relación a la salvación para hacer referencia específicamente a la compra que Dios ha efectuado por nosotros en el mercado de esclavos en el que nos encontrábamos para darnos vida eterna. Eso es redención, hablando en términos de soteriología o hablando en términos de salvación. Pero en este contexto el apóstol Pablo está utilizando esa misma palabra que implica comprar, para decirnos a nosotros los creyentes que debemos comprar tiempo para predicar a los no creyentes. Debemos comprar tiempo para predicarles a los no creyentes y aprovechar, ese es el punto, aprovechar cada oportunidad que tengamos.
surgió una pregunta en el manantial, en un manantial en esta semana, sobre qué es lo que nosotros como cristianos deberíamos hacer o no hacer si participamos con conocidos o con familia que no es creyente. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Si tenemos reuniones familiares con gente que no es creyente, ¿tendríamos que ir o no tendríamos que ir? ¿Tendríamos que participar o no tendríamos que participar? ¿Tendríamos que estar con ellos o no tendríamos que estar con ellos? Por este pasaje, hermanos, yo les diría que necesitamos comprar tiempo con ellos para predicarles el evangelio. Yo no conozco en particular la situación de cada uno de nosotros, pero sí, piensen en esto. Pero si de toda nuestra familia, tú y yo, somos los únicos creyentes, entonces nosotros deberíamos ser aquellos familiares donde nuestra familia extendida quiera ir. ¿Por qué razón? Porque nosotros deberíamos ser los más amorosos, nosotros deberíamos ser los más sabios, nosotros deberíamos ser los más misericordiosos, los más amables, los que no hablan con doble sentido, los que buscan edificar cuando hablan. Entonces la gente que está fuera de nosotros, nuestra familia extendida, tendría que anhelar estar con nosotros, ¿sí o no? Pero ¿por qué no quieren estar con nosotros? Porque probablemente en las reuniones familiares nosotros no somos ni los más amorosos, ni los que hablan con prudencia, ni somos los más sabios, ni los más misericordiosos, ni los más amables, ni los que se limitan a hablar en doble sentido, ni tampoco aquellos que buscan edificar. Sino más bien somos los primeros en levantar posiblemente nuestra voz y juzgarles a los que no son creyentes. Porque pareciera ser que para algunos hermanos el ser cristiano ahora le permite mirar abajo a los que no lo son. No, es que como tú no eres un creyente, entonces no me puedes decir lo que sí está bien, lo que es sabio, porque tú no eres creyente. Entonces no me puedes decir a mí cómo yo tengo que manejar mi vida porque tú no conoces a Dios. Entonces si no conoces a Dios, tú no conoces nada, eres un ignorante. Y parece que esos argumentos hacen que el cristiano como que mire abajo. ¿Y eso qué causa ante la familia que nos está escuchando? ¿Qué se cree este? ¿Y no será esa misma razón por la que la gente que está afuera de nosotros o nuestra familia extendida por ahí no quiere compartir con nosotros? Porque en vez de saber, ¿saben qué? Mi tío es una persona tan sabia, mi tía es una persona tan sabia, que ella incluso cuando habla lo hace de una forma tan amorosa. Yo le voy a pedir un consejo a ella. Tú eres así, tú eres esa tía, ese tío, ese familiar extendido donde la gente quiere ir a ti a pedirte consejo. Debería serlo, deberíamos serlo, hermanos, deberíamos serlo. Pero probablemente nosotros, hermanos, no tenemos esa clase de cercanía porque no estamos siendo lo que tenemos que ser. Y esta es una exhortación, mis hermanos, a que nosotros deberíamos entonces, por medio de nuestra vida y adornar el evangelio con nuestro testimonio, ser los primeros en comprar tiempo con nuestra familia. Hermanos, me llama muchísimo la atención que la frase utilizada por Pablo, redime el tiempo, es un mandato. Es un mandato. Está diciendo literalmente Pablo, compra tiempo, aprovecha cada oportunidad. Ahora, ¿por qué les digo esto, mis hermanos? Porque el texto no está diciendo, esperen que tengan la oportunidad de que un primo, sobrino, tío les invite a alguna comida y en ese lugar prediquen el evangelio. No está diciendo eso. Lo que el texto está diciendo es, ustedes sean, tráiganlos a la casa, invítenles un café. Vamos a ver ahora, aprovechando el fútbol, vamos a ver el fútbol. Veamos, juntémonos. Y al final dejaron una palabra de Dios en medio de ellos. ¿Por qué no? Si traes a gente a tu casa, cuando oras por los alimentos, ellos saben que tú estás glorificando al Señor. Con eso. Entonces, a la luz de todo esto, mis hermanos, nosotros no deberíamos esperar que ellos o nuestra familia externa nos invita a algo, sino nosotros deberíamos ser los primeros interesados en compartir tiempo con ellos a fin de que nuestra familia le conozca a Cristo. Nuestra familia de sangre hablo, ¿no? Compremos tiempo.
compremos tiempo. Esta frase de comprar tiempo también podríamos pensarla para entenderlo un poco mejor. Ustedes creo que al igual que yo hemos visto películas donde más que nada cuando son de guerra, cuando están huyendo de algo, vieron que siempre hay alguien que se sacrifica. Siempre hay alguien que dice, yo voy o cierra la puerta con todos adentro y la persona se queda afuera a batallar o a ganar tiempo, ¿no es cierto? Para que las demás personas o puedan salir o puedan huir o puedan salvarse y esta persona morir. Se entrega, ¿no es cierto? Por el resto de personas. Es básicamente ese el cuadro, hermanos. Nosotros debiéramos ser esa persona que cierra la puerta y gana tiempo para que estos otros puedan conocer a Cristo. Te invito a la casa, ven, vamos a charlar. Estás pasando por tal o cual cosa, ¿me dejas orar por ti? Comprar tiempo, aprovechar cada oportunidad. Hermanos, porque esto es apremiante para nosotros hoy, porque las oportunidades pueden ser cortas. Quizás alguno de ustedes piensa, antes, en otro tiempo, mi familia se juntaba más. Antes, cuando estaba mamá, papá, nos juntábamos en una sola casa y compartíamos más tiempo juntos. Probablemente hoy ya no es así. Hoy todos tienen otras obligaciones, otras cosas. Y probablemente esas oportunidades que tenemos de comprar tiempo en familia, hablando particularmente, quizás son escasos. Y entonces, si son escasos y la vida es corta, tendrías que comprar tiempo. Y si los días son cortos y si la vida es corta, hermanos, hoy revisaba a la mañana un sitio web que se llama Worldmeter y habla sobre estadísticas mundiales y obviamente pone la población mundial arriba y después pone las defunciones. Hasta hoy a la mañana, 8:40 de la mañana, solo hoy, alrededor del mundo en las estadísticas que se tienen en bases de datos, han muerto alrededor de 61.800 personas. Alrededor del mundo, obviamente puede ser un número bajo si hablamos de toda la población. Esto de lo que se haya registro, pero ¿a qué es lo que voy? De que hay una gran cantidad de personas que están muriendo todo el día y quizás nosotros no lo sentimos tan cerca porque no son nuestros familiares los que mueren. ¿No es cierto? Pero ¿y si mañana es uno de los nuestros? Pero ¿y si mañana somos nosotros? Estamos comprando tiempo para predicarles a Cristo. Las oportunidades entonces son cortas, la vida es corta, los días son cortos. Y el apóstol Pablo nos anima con estas palabras. Miren en Romanos 13, del 11 al 14. Y haced todo esto. Y miren cómo sigue. Conociendo el tiempo, que ya es hora que despertemos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está avanzada y el día está cerca, por tanto desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos decentemente como de día y no en orgías ni borracheras, no en promiscuidad sexual ni lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Entonces, ¿a qué estamos llamados por medio del apóstol Pablo? A despertar del sueño. Nuestra salvación hoy está más cerca de lo que estaba ayer. Y nuestra salvación hoy está más cerca de cuando nosotros conocimos a Cristo. Cada día nos acercamos al momento en el que el Señor pondrá fin a todas estas cosas. Llegaremos al mundo venidero, al siglo venidero. Estamos ahora en el siglo malo, en el presente siglo malo, como es caracterizado por la palabra de Dios. Pero llegará el día, hermanos, donde estemos en el siglo venidero, cuando estemos con Cristo. Y somos ahora exhortados por Pablo para despertar de nuestro sueño. Compra tiempo. Así que la boca de un verdadero cristiano tiene que estar caracterizada por la predicación de la palabra, por el evangelio en sus labios. ¿Y cómo se mira el evangelio? En este caso, en el verso 5, predicando la palabra y adornándola ¿cómo? Con tu vida. Adornándola con tu vida. Pero ¿cuál es la segunda forma en cómo nosotros presentamos el evangelio por medio de nuestros labios?
en cómo nosotros utilizamos nuestras palabras. Cómo nosotros utilizamos nuestras palabras. El evangelio que nosotros predicamos a otras personas de que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó, caracterizan la boca de un creyente. Un creyente que no predica, un creyente que no habla de Cristo, probablemente no es un creyente. Pero después el evangelio en sí mismo y lo que ha hecho el evangelio en la vida de nosotros como creyentes debe caracterizar también nuestra boca. ¿A qué es lo que me estoy refiriendo? Pensemos, hermanos, ¿qué es lo que el evangelio ha hecho con nosotros en nuestra vida? Pensemos algunas cosas. El evangelio con nosotros nos ha dado un nuevo corazón. El evangelio ha cambiado nuestra forma de hablar. El evangelio ha cambiado nuestro interior para que podamos buscar la justicia, la santidad. El evangelio nos ha llenado de esperanza en nuestra vida. El evangelio nos ha abierto los ojos porque nuestro entendimiento estaba entenebrecido. El evangelio nos ha vuelto a nosotros misericordiosos, amorosos, benignos, humildes, mansos, pacientes, con la capacidad de soportarnos unos a otros con paciencia, perdonadores. Solo algunas cosas de lo que ya estudiamos en Colosenses capítulo 3, 12 y 13. Eso ha hecho el evangelio con nosotros en nuestra vida. Y si el evangelio ha hecho eso con nosotros en nuestra vida, se espera que lo que salga de nuestra boca sea no solamente la predicación del evangelio, sino los resultados de lo que el evangelio ha hecho conmigo. Si Dios ha sido tan amoroso conmigo, se espera que nosotros también hablemos de manera amorosa. Si Dios ha sido tan bondadoso conmigo de entregar hasta su propio hijo para salvarme a mí, ¿cómo no yo ser bondadoso? Si Cristo ha entregado, se ha hecho pobre para enriquecer a muchos, ¿cómo yo no voy a ser generoso? Entonces, se dan cuenta, mis hermanos, que el evangelio nos lleva a nosotros a hablar como una persona que ha sido redimida por el Señor. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? En el verso 6, quiere llevarnos a nosotros a pensar que lo que caracteriza la vida de un verdadero creyente, que son sus palabras, es clave para la vida de un creyente. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas, se me fue aquí la cita, perdón, verso 6, no tengo el capítulo, lo podemos buscar. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. El verso 6 de este mismo pasaje, perdón, pensé que iba a leer otro texto. El verso 6 del apóstol Pablo de este pasaje de Colosenses dice, sea vuestra palabra con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Entonces, ¿cómo se debe caracterizar nuestras palabras, hermanos, a la luz de este texto? Tienen que ser siempre con... ¿Y qué es la gracia de Dios? En algunos manantiales ya estamos en esa lección. ¿Qué es la gracia de Dios? Es un regalo que no merezco, un regalo inmerecido. La palabra palabras de gracia me parece muy interesante porque en el contexto del primer siglo también se utilizaba esa frase, palabras de gracia, cuando se hablaba de las conversaciones que gente brillante tenía para dar argumentos, para presentarlas, estos argumentos con observaciones muy agudas que la gente decía, pero ¿cómo pudo pensar esta persona en esto cuando antes nadie más ha pensado en esto? Entonces, cuando tenían así observaciones muy agudas, cuando el pensamiento era muy profundo, cuando se examinaba mucho más a profundidad los argumentos que se estaban dando, las personas del primer siglo utilizaban la expresión palabras de gracia. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo está utilizando en este mismo caso? Está utilizando esa misma expresión, pero ahora para referirse al lenguaje de un creyente como el resultado de la gracia de Dios en su vida. Y ahí es el texto que yo quería leerles. Efesios capítulo 4, 29 nos hace esta exhortación. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Para que imparta gracia a los que escuchan.
Hermanos, hermanas y mi propia persona, ¿nuestras palabras están llenas de gracia? ¿Sí o no? A veces. Miren lo que dice este pastor. Es inaceptable que la conversación del creyente admita cualquier elemento de una boca no redimida. Es inaceptable. Sin importar si se encuentra padeciendo persecución, presión, dificultades o injusticias con nuestro cónyuge, con nuestros hijos o con otros creyentes o con no creyentes, en toda circunstancia los creyentes debemos mantener una conversación agradable. Con gracia, 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 gracia. Vuelvo a preguntar, hermanos, ¿nuestras palabras están llenas de gracia? Solo leamos dos demostraciones de cómo debería verse. Entonces, si nosotros decimos que nuestras palabras tienen gracia, entonces, ¿cómo eso se mira? Miremos el ejemplo de Jesús. Él va a ser nuestro modelo en esta mañana para mirar si estamos hablando con gracia o no. Vayan a Lucas, capítulo 4, verso 22. Se dice de Jesús estas palabras. Noten. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Solo quiero, como primera cosa, mostrar que la gente se daba cuenta de ¿qué? De que Jesús hablaba con gracia. Ahora miremos un ejemplo puntual de cuando Cristo habló con gracia. Y vayan ahí conmigo a Juan capítulo 8. Nosotros no vamos a leer toda esta historia, pero ustedes sí saben el contexto de este pasaje. La mujer adúltera. Personas vienen a tentarle al Señor Jesucristo y le traen consigo a una mujer. Y la ponen a ella ahí en el medio y le dicen, la ley de Moisés nos demanda a nosotros apedrearla. ¿Qué dices tú? Y mientras él estaba escribiendo en el suelo con su dedo, verso 10 y 11 dice, enderezándose Jesús le dijo, verso 7, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Y después, verso 10 y 11, enderezándose Jesús, le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. A veces, hermanos, nosotros somos como los que vienen con los fariseos. Pero la ley de Moisés dice, apedréala. Cometió tal cosa, él sí es un creyente y hizo tal cosa, entonces sáquenlo de la iglesia, bótenlo, no lo perdonen, no necesitamos que esa persona esté en medio de nosotros, nos hizo tanto daño, quítenlo. Aquí dice en la ley de Moisés, apedrémosle. ¿A cuántos de ustedes, hermanos, les hubiera gustado encontrarse con un hermanito así? La ley de Moisés dice. ¿Y a cuántos de ustedes, hermanos, les hubiera gustado encontrarse en las mismas circunstancias con un Jesús? Yo creo que ninguno elegiría el hermanito, ¿no? Que la ley fallaste. Nadie, ninguno de nosotros elegiríamos a alguien así. Pero en ocasiones, nosotros más nos parecemos ¿a quién? Al hermanito. Este hermanito. Pero ahora piensen, Jesucristo no está socapando ningún pecado. Ningún pecado. Él está siendo sabio, lo que hemos ya hablado. La razón por la que vinieron a él con una mujer fue para tentarle.
Y Jesucristo respondió mirando sus circunstancias de la manera más sabia para él posible y a la vez resultando eso en el perdón de esta mujer. Pero lo que nos demuestra Jesús es que él fue sabio. Y es el mismo llamado que nosotros tenemos, hermanos, a ser sabios y llenos de gracia. Llenos de gracia. Entonces, una vez más, pregunto, ¿nuestra boca está llena de gracia cuando hablamos? Sigue más adelante el apóstol Pablo y dice, sazonada con sal. Ah, perdón, me estaba saltando una palabra antes. Siempre. ¿Cuándo nosotros tenemos que presentar gracia al momento de hablar? ¿Cuándo? Siempre. ¿Y eso qué implica? Con los no creyentes, con los creyentes, con mi marido, con mis hijos, con mi jefe, con los ricos, con los pobres, con la persona que esté debajo del puente o en cualquier otra circunstancia. Siempre, siempre. Mi boca tiene que estar llena de gracia con todos. Con todos. Y después Pablo dice, sazonada con sal. Sazonada con sal. La palabra de Dios nos muestra muchos usos que tenía la sal en aquel entonces. Parece ser que la forma en la que el apóstol Pablo está utilizando sazonada con sal, la palabra sal, para referirse a este alimento o condimento. No sé, este condimento tiene que ver, o este ingrediente, ahí está la palabra, tiene que ver con la forma en cómo también daba gusto a la comida en aquel entonces, como da gusto la sal a nuestras comidas hoy. Parece ser que ese es el mismo sentido que el apóstol Pablo está dándole acá. De manera que podríamos decir que en otras palabras el apóstol Pablo nos está llamando a nosotros a hablar de tal manera que nuestras palabras sean apetecibles a la gente, que nuestras palabras sean gustosas a la gente, que las palabras que salgan de nuestra boca tengan este elemento que haga que la gente diga, ¿por qué esta persona es así? O el pastor Julio, que también ya lo cité antes, él dice estas palabras. Podríamos pensar que Pablo puede decir esto: vuélvanse apetecibles al mundo, sazonando vuestras palabras con sal, para que cuando la gente te escuche a ti hablar acerca de Cristo, se queden con sed. Interesante, ¿no? O sea, volver nuestras palabras tan gustosas a la gente que aún no conoce al Señor, para que hablemos de tal manera que la gente se quede con sed para buscar aquel que es la fuente del agua viva, del cual nacen ríos que salta para vida eterna, como le dijo a la mujer samaritana, ¿no? Y que la gente quiera gustar de esa agua viva que es Cristo. Entonces somos llamados a esforzarnos, hermanos, a que ninguna palabra torpe salga de nuestra boca, sino aquellas que agraden al Señor y que también causen un provecho para las personas que nos están escuchando. Interesante, el apóstol Pablo termina el verso 6 diciendo, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. ¿Y qué significa eso, hermanos? Que nosotros tenemos que tener en nuestra cabeza o estar conscientes de que no todas las personas son iguales y que la manera en que yo hablo hacia una persona que tengo quizás un poco más de confianza, que quizás la conozco, es de una manera, y cuando estoy con otra persona que por ahí no tengo mucha confianza o que por ahí yo sé que si yo voy a decir o voy a hablar de tal tema va a causar conflicto en ella, entonces yo me puedo refrenar en hablar de esas cuestiones. Entonces, el llamado del apóstol Pablo es: hablen en todo tiempo, con palabras llenas de gracia, sazonadas con sal, para que la gente les sea apetecible gustar a Cristo, pero sean sabios con quién están hablando. Porque con una persona podemos hablar de una manera
y con otra persona tenemos que hablar de otra manera. Entonces, hermanos, estas son las dos características que debe permear la boca de un creyente: la oración y el evangelio en sus dos formas, que es aquello que vimos en esta mañana, tanto cuando nosotros predicamos a Cristo, adornando el evangelio con nuestra vida, nuestra forma de caminar, y a la vez cuando nosotros estamos utilizando nuestras palabras para compartir o hablar con otras personas. Hermanos, nada más quiero dejarles el Salmo 90:12, porque los días son cortos, tenemos que comprar tiempo lo más que podamos, predicar el evangelio, y que el Señor nos dé sabiduría para hacer esto. Dice el Salmo 90:12, Salmo al Señor: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Necesitamos, hermanos, cuánta sabiduría necesitamos al hablar. Amén. Así que vamos a terminar ahí y vamos a orar juntos. Querido Señor, gracias por esta mañana, gracias por su palabra. Queremos rogarle, Señor, que usted nos ayude con nuestra lengua. Señor, aquellas personas que pueden decir que han domado su lengua son caracterizados por Santiago como un varón perfecto o una mujer perfecta. Pero sabemos que en ocasiones utilizamos nuestra boca para dañar, que de nuestra boca en ocasiones salen maldiciones, siendo ya una fuente bendita. Y no es posible que de la misma fuente salga agua para bendecir, agua dulce, y en otras ocasiones salga agua salada. No es posible, Señor. Usted es la fuente para cualquier creyente, de manera que solo lo que venga de usted es lo que tendría que salir de nosotros. Pero perdónenos, Dios, porque en ocasiones no luchamos con nuestro pecado, no nos esforzamos y utilizamos los miembros que ya han sido ganados para trabajar en su obra y agradarle a usted como una vez más miembros de injusticia. Y por eso le pedimos perdón y le rogamos, Señor, que nos ayude a utilizar nuestra boca todo el tiempo con gracia para predicar el evangelio, Señor, a los que no conocen, para redimir el tiempo, y que sea su nombre honrado tanto en la predicación del evangelio como en cómo nosotros estamos utilizando nuestra boca para servirle. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.